¿Qué tal, amigos de Telemar? Nos encontramos en esta ocasión con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, a quien le agradecemos la entrevista concedida a Telemar. Licenciado, bienvenido a Yucatán. Me da mucho gusto estar en este bellísimo estado, en esta bella ciudad. Muchas gracias a Telemar por darme el espacio de dirigirme a sus escuchas. Licenciado, ¿en México hay libertad de expresión o libertad de expresarse? Mire, déjeme decirle, es un buen planteamiento. Déjeme decirle que hemos transitado de un control que había en el pasado, en décadas pasadas, en años pasados, de un control férreo sobre la libertad de expresión. Ha habido apertura, lamentablemente, por expresarse hoy se es objeto de agresiones. Se lleva una lista de 14 personas fallecidas. Se dice que no basta contar los muertos, hay que contar la historia. Hoy en día la Comisión Nacional sigue de cerca esas historias y es cuando interviene en el oficio del periodista. Hay que entender que no son expedientes, son personas que perdieron la vida. Son historias, como usted lo dice, son espacios que la sociedad ha perdido, porque cuando se agrede a un comunicador, se agrede a todo el gremio, pero se agrede a la sociedad porque se está dejando de informar. Cuando se agrede a un comunicador, el mensaje es claro, se quiere silenciar la libertad de expresión, por la incomodidad que representa con sus expresiones, ya sea de los poderes públicos o de los poderes fácticos. Y lo que hay que evitar es generar condiciones para que la libertad de expresión se dé sin cortapisas y que cuando haya una agresión no quede en la impunidad. ¿Cuáles serían las condiciones de seguridad para que el oficio del periodista o la profesión del periodista no sea de alto riesgo como se cataloga actualmente? Bueno, yo creo que son varios factores, no es uno solo. Yo creo que uno es primero, y desde los propios medios, es la solidaridad que debe imperar en los medios. No importa de qué medio o de qué ideología o de qué perfil ideológico editorial sea a quien se agredió. Debe motivar la solidaridad de todos, de todo el gremio. Segundo, debe haber las condiciones adecuadas para el gremio. Tercero, el Estado, a través de sus 3 niveles de gobierno, tiene una gran responsabilidad. El Estado tiene que generar condiciones para que no se dé la agresión. Tenemos mecanismos de prevención, pero, ojo, no es la solución. La solución es que se esclarezcan con investigaciones de debida diligencia las historias de agresión. ¿Por qué? El flagelo más importante frente al hecho victimizante es la impunidad, porque se vuelve a victimizar nuevamente a la persona que resintió la agresión, al gremio y a la sociedad misma. ¿Qué tan humanos serían los derechos humanos de los periodistas hoy en día? Bueno, yo le diría, los derechos ahí están, son los derechos humanos de todos, toda persona tiene derechos humanos, pero quien ejerce la libertad de expresión, que hizo de su profesión ese ejercicio, tiene que tener condiciones adecuadas por una razón. Lo que ustedes informan es precisamente para que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer sus derechos plenamente. O sea, usted es un vehículo importante de ejercicio para otros derechos que tiene que tener la ciudadanía. Una sociedad que no esté informada, pues no puede ser una sociedad exigente en la democracia de la cual se presume de cualquier Estado nacional. De ahí que la importancia que tiene que ustedes puedan informar sin pensar en represalias por informar. Entonces me parece fundamental que podamos revertir esta circunstancia a través de varias. Me preguntaba qué otras cosas podemos hacer. Emitimos una recomendación general el año pasado. Ahí está la recomendación que traza una política de Estado en la materia, ¿sí? Por fortuna, ya desde el propio Ejecutivo Federal y los gobiernos locales se comprometieron que sea la hoja de ruta. Es alentador, pero hubiera sido más oportuno que cuando la emitimos hace más de un año, la tomaran en cuenta. Bueno, nunca es tarde, avancemos, pero tuvo lamentablemente que llegar
agresiones para que se den cuenta de la crisis de agresión que están sufriendo en algunas regiones los comunicadores. Nosotros como periodistas tenemos el derecho de informar con apego al derecho. Hoy el derecho asiste también a través de los derechos humanos para reforzar la seguridad de periodistas. Sí, claro, desde luego, pues ahí está, y por eso la ley a nivel federal, por ejemplo, que crea el mecanismo, ¿sí? Porque ustedes tienen derecho, ustedes deben de tener condiciones para ejercer ese derecho. El derecho no incluye solamente expresarse, sino las condiciones para que puedan hacerlo. Yo puedo, voy a poner un símil, claro, el derecho de una persona con discapacidad para acceder a un edificio existe, sí, pero si no le doy las condiciones, si le pongo barreras a ese acceso, bueno, pues el derecho está declarado, pero no ejercido. Esto pasa con los comunicadores. Se pueden expresar, sí, pero si tengo las balas como amenaza, pues no me puedo expresar. O sea, entra una autocensura simulada y una no reacción de la verdad. Lo que busca la agresión es censurar la libertad de expresión. De ahí que los propios comunicadores han hecho intentos de contribuir en la propia protección de ustedes. Ahí recuerdo la declaración de Hermosillo, todavía viviendo Blancornelas, ¿no? En donde se tomó la decisión de ya no informar individualmente, que ya era una limitante a la libertad de expresión, sino tomar la investigación por todos los medios e informar al mismo tiempo, ¿no? Bueno, medidas que no podemos tolerar, son buenas en el momento de la coyuntura, pero no podemos tolerar que las autoridades de los 3 niveles de gobierno dejen de asumir esa responsabilidad para generar esas condiciones. No estoy diciendo que sea sencillo, ni soy ingenuo, se inscribe en un contexto de inseguridad del país, pero si vemos los efectos, tratándose de un comunicador, tiene efectos diferentes que tratándose de cualquier persona. Cualquier muerte es condenable y reprochable y se tiene que investigar. Pero los efectos, cuando no se investiga la agresión a un comunicador, pegan a la vértebra de la democracia, porque pues no vamos a poder ejercer debidamente otros derechos de asociación, de reunión o los de participación política. Licenciado, por último, y nuevamente agradecerle este espacio, ¿considera usted que en México ya se está empezando a ver la profesión del periodista como una profesión de alto riesgo? O sea, ya normal, porque no debe ser. No debe de ser, y en ciertas regiones es de alto riesgo. No podemos sustraernos a la parte donde el crimen organizado ha hecho en esos espacios su asiento de poder, de intimidación, pero ahí el Estado tiene que recobrar su gobernanza, no puede simplemente aislarse. Y de ahí yo le voy a decir algo, me parece fundamental que mientras más allá de ideologías partidistas, no dejemos esas ideologías para centrarnos en un tema que nos compete a todos y que no se trata ni de religiones ni de partidos, un tema de la seguridad, y la seguridad de los periodistas es fundamental. Perfecto. Bueno, pues le agradecemos al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta entrevista concedida a Telemar. Le agradecemos mucho porque es importante saber qué piensa el Ombudsman Nacional sobre el ejercicio periodístico. No, desde luego, y decirles a los comunicadores que hay una institución, o hay instituciones protectoras de sus derechos. Ahí está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos insistiendo, yo me he reunido con la CONAGO para decirles que los gobiernos locales no pueden tampoco recargarse solo en la federación, tienen que hacer lo propio en términos de sus compromisos. Y me desvío un poquito del tema. Ayer se promulgó la ley de desapariciones, un paso fundamental. Era importante desde hace tiempo, ya la tenemos. Se requiere no solamente la aprobación de la ley, que no va a cambiar por sí mismo las cosas. 2, se requiere presupuestos. La federación ya estableció una parte, hay que incrementarla, pero también los gobiernos locales. Y 3, voluntad política. Muchísimas gracias, él lo escuchó usted, él es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Nosotros seguimos aquí en su casa, Telemar.